Muchos de la comunidad no llegaron tempranito y pueden estar muy perdidos si continuamos. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos entre la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo? Que es que nosotros tenemos tres pilares: la tradición oral, la escritura y el magisterio. ¿Listo? El protestantismo solamente tiene uno, que es la escritura. Y empezamos a decir que era la tradición oral, que era la escritura, que era el magisterio, que eso pues creo que quedó claro, ¿cierto? Listo. Segundo, también empezamos a ver que hay un compendio y hay algo que nos resume un poquitico esos tres pilares que todo católico tenemos que seguir, y es el catecismo. Y en el catecismo vimos el artículo número 6, que nos habla sobre la conciencia moral. Y la conciencia moral es donde Dios nos coloca algo en el corazón y nos invita a hacer tres cosas. Todo lo que se hace con Dios tiene que pasar por tres cosas. ¿Qué es? Amar, hacer el bien y evitar el mal. Muy bien, amar, hacer el bien y evitar el mal. Pero también nos hablaba que el Señor nos da una inteligencia, nos da una memoria, y esa memoria la utilizamos y la ganamos y va creciendo a través de la experiencia que vamos obteniendo, ¿listo? A través de la vida. Fuera de eso también empezamos a hablar y que a través de esa experiencia nosotros podemos entender, y de la vida y de la inteligencia saber que hay convicciones y hay certezas, y que a veces nos equivocamos pensando que las convicciones son verdades, y no, las convicciones tienen margen de duda, ¿cierto? Y hablábamos que nosotros debemos buscar es certezas, y la certeza nos lleva a la verdad y a estar sobre seguros de que es así. Y poníamos un ejemplo: 2 por 2, 4. Todos está comprobado científicamente, y todo en el mundo, y todos hemos dicho que 2 por 2 es 4. Pero podríamos lanzar una convicción, es que decir, voy a decirlo así como ahora se dice, digo yo, es que yo me creo una vaca. Eso para mí es una convicción o una certeza. Convicción. El resto va a decir, usted no es ninguna vaca. Primero, no tiene cachos, y segundo, no tiene pelo, mire, no tiene casi nada. Entonces, no, eso sería una convicción. Entonces empezamos a trabajar todo esto, y habíamos quedado en una de las últimas partes, y era que teníamos varios punticos donde hablábamos que Jesús es la verdad, y era el tema que vamos a tocar. 1 Corintios 10:23, tienes el poder, todo lo puedes, que nosotros no nos hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, es el que nos crea. Vamos a seguir con otra cosa. Les hago una pregunta: ¿ustedes creen en el amor de Dios? Listo. ¿Dios es celoso o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Nosotros tenemos un amor celoso? ¿Nosotros somos? ¿Sí? ¿O les gusta compartir a su esposo o su esposa con otra personita? ¿Somos celosos? ¿Y Dios es celoso? Vamos a mirar, lean por favor Éxodo 34, 14 al 16. Éxodo 34 del 14 al 16. A ver quién lo encuentra rápido, si no lo buscamos aquí. Éxodo 34 del 14 al 16. Y nos dice, 34. Del 14 al 16 dice, creo que me tocó con las gafas definitivamente. 14:16 dice así: no te postres ante Un momentico, ahí. no te postres ante un Dios extraño, pues Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios,
te invitarán a participar en sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. Palabra de Dios. Señor, aquí lo dicen. Dios también es celoso y no quiere que lo compartamos con nadie más. Por eso nos invita a que nosotros debemos estar siempre unidos a Dios y que no hagamos alianzas con los habitantes del país. ¿El éxodo de qué trata? ¿De qué? De salir. De la salida. El pueblo judío, ellos salen de Egipto y van en busca de la tierra prometida y pasan por el desierto y dicen: no hagas alianza con los habitantes del país, pues Dios cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarán a participar en sus sacrificios. ¿A quiénes iban a desalojar los judíos? A los de otros pueblos que eran paganos porque creían en otros dioses, en deidades y demás. Entonces Él les dice que no se unan porque ellos los van a invitar a estar en sus celebraciones. Ahorita, aprovechando que pasado mañana tenemos un día muy especial, ¿qué es? Halloween. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? ¿De dónde viene el Halloween? ¿El Halloween viene de América Latina? No, es una fiesta pagana. ¿De dónde viene? Viene desde Irlanda, desde el antiguo, ¿cierto? De los celtas, y también había unos sacerdotes que se llamaban los druidas, en fin. ¿Y qué hacían ellos? Ofrecían sacrificios, entregaban ofrendas. Eso es lo que hacemos nosotros sin saberlo también, entregando dulces, dándoles. Ellos se disfrazaban, mataban, sacrificaban niños, sacrificaban hombres, sacrificaban animales, cogían las cabezas, se ponían las cabezas, se ponían las pieles de esos animales. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros niños sin saberlo. Les ponemos las máscaras, les ponemos un disfraz y les ponemos a pedir dulces y regalos. ¿Qué significa el triqui triqui Halloween? El triqui es trick and track, que es truco o trueque. Entonces, o hacemos trueque o le hago un truco. Y ahí empieza a haber una cantidad de cosas. Y es lo que nosotros celebramos. Y nosotros como papás con niños, que se ven los niños disfrazaditos. Y sin saberlo, estamos acudiendo también a celebraciones paganas. Y desde el antiguo, mire qué es lo que está diciendo Dios: no se junten con esas culturas, ellos están con otros dioses. Fuera de eso dice: no tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. Cuando un hombre se casa con una mujer atea, ¿a dónde termina? Siendo ateo. Igual, nos casamos con un protestante, el que es protestante va a tender a llevarnos hacia su convicción. Ya hablemos así, hacia su convicción, no hacia su certeza. Si tú tienes la certeza que la religión verdadera que Jesús nos enseñó y nos llevó es el catolicismo, ¿qué tiene que estar buscando en otros lados? Porque tiene que ir a hacer otras prácticas que de pronto también me ayudan a acercarme a Dios. Miren lo que nos dice el Señor en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios ante la infidelidad? Van a Deuteronomio 18:10, por favor, aunque aquí lo tenemos. Deuteronomio 18:10. Que nadie haya en medio de ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros. ¿Qué celebramos pasado mañana? El día de las brujas, y estamos llevando a los niños a que se disfracen, a que participen, y eso que no saben qué hay detrás, no saben cuáles son las fiestas del satanismo y qué se hace atrás. Ahorita no es la charla ni la predica sobre eso. Que no haya brujos ni hechiceros, pero sí los disfrazamos a ellos de brujitos, de brujitas,
de murciélagos, de muertos, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, usted, católico, tú, cristiano, creyente, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. ¿Qué te dio? La verdad. ¿Qué te dio? La esperanza de una vida eterna. ¿Qué te dio? La libertad. ¿Y qué fue lo más grande que nos dio? Su vida por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál va a ser el tema que vamos a tratar nosotros? Empecemos por acá, segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué pasa? Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es solo amor. A nosotros nos cuesta mucho como humanos, como esposos o como esposas, que mi esposo me es infiel. Me las paga, hasta luego, o yo también se la hago y lo veo. ¿Sí o no? Pero Dios no es así. Nosotros le somos infieles a Dios cada rato. Empezando yo. Usted, ¿verdad? Usted no existe. Yo debería venderle el alma al diablo, dije yo en un momento. Y yo creí que no me pasó nada. Y después de un tiempo yo empecé a desdoblarme, a tener una fuerza en mi mente y a dominar ciertas cosas. Empecé a leer una cantidad de libros y cosas. Y sin embargo, Él estaba ahí, esperando. Hasta que me di mi totazo y me recibió con los brazos abiertos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de esperar que nuestro esposo o nuestra esposa nos fue infiel y que después vuelva a arrepentir y decirle: te amo y te perdono? Tenemos que tener un corazón sano, un corazón como el de Dios. Pero ahora se los digo de otra manera. Vaya con su hijo y su hijo le diga: mamá, la detesto y me voy de la casa, o papá. Y después dice: mami, papi, me equivoqué. ¿Lo reciben? Sí. ¿Por qué? Porque ese hijo salió de tus entrañas. Pero a tu esposo o a tu esposa es mucho más difícil perdonarlo, ¿cierto? Pero a veces nuestros hijos se burlan de nosotros y a veces también los aceptamos. Y es que no debe ser a veces, debe ser siempre. Pero así con los hijos, igual con los esposos y con las esposas. Pero nos cuesta. Exigimos: es que Él no es así. ¿Y yo qué? Es que Él no ha cambiado. ¿Y yo qué? Siempre estamos mirando a los demás. Segunda de Timoteo 4:2-4. ¡Ojo! Porque esto a muchos les cuesta. Y a mí me ha costado. Porque la gente me critica y me dice: ay, Oscar, no sea exagerado, es que usted no sé qué, y es que usted es muy fanático. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo 4, del 2-4? Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo, ojo, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿No han escuchado ahorita eso? Ahorita muchos, ayer me hacían la pregunta en una predica que estábamos del Halloween: oiga, y lo que escuchamos en History Channel, que me la hizo aquí, ¿esto es verdad? ¿Esto es no sé qué?
Mi hermano, te van prurito de oír novedades diciéndonos que es la verdad, que es ciencia. No, hay muchas cosas que son ciencia. A la ciencia le tenemos que creer. ¿La iglesia va con la ciencia? Sí. Todo en la iglesia debe ser verificado científicamente. Si no, no es y no lo acepta la iglesia. Por eso cuando hay apariciones de la Virgen, van científicos, hacen análisis, hacen cosas en los milagros eucarísticos, y todo a través de ciencia de laboratorios. Eso no es, ay, sí, se apareció y ya. No. Es verificado, se busca la verdad. Entonces, mire, vendrá tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Ya pasó desde hace rato. Nuestros hermanos protestantes en 1517 no empezaron a portarse. ¿Por qué? Y empezaron: no vamos a seguir al Papa, vamos a formar una iglesia diferente. A mí no me aceptaron, que eso lo hizo el rey Enrique VIII. Y entonces él quería la nulidad, quería casarse con una de las amantes porque era súper infiel. Y entonces, entonces yo me busco otro. Y se fue con un obispo, le propuso ahí un plan y logró la nulidad, y él se pudo casar con quien se quería casar. Y formaron la iglesia anglicana. Y después otros se pegaron a la parte de Lutero y se llama la iglesia luterana. Y hay otros que formaron la iglesia de Calvino, calvinista. ¿Todos vivían la Eucaristía? Sí. ¿Todos tenían sacerdotes? Sí. Y después, ¿pero para qué sacerdotes? ¿Para qué confesión? Y empiezan a nacer los pentecostales, y empiezan a nacer los otros. Y ahora ya cualquiera dice: yo soy pastor. Ya ni sacerdote, ni confesión, ni Eucaristía, ni sacramentos, y cada rato se va. ¿Por qué? Se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. El que confiese que Jesús es el Señor quedará salvo. Ya no tiene que hacer nada más, no tiene que hacer obras. En algunas denominaciones ya dicen eso. Listo, pregunta. Es decir, que cuando mencionaste Timoteo 2:13, esto habla del amor incondicional de Dios. Correcto. Claro, Dios siempre es solo amor, pero hay que tener cuidado, porque nosotros aquí, los que no saben allá, los que estamos de rojo, pertenecemos a un ministerio de pastoral penitenciaria y somos de Emaús, que vamos a hacer mantenimiento a la cárcel La Picota, y acompañamos allá a nuestros hermanos privados de la libertad y les llevamos el amor de Dios. Y nosotros siempre les llevamos el amor de Dios. A nosotros no nos importa si hicieron daño, si no hicieron daño, porque el amor de Dios es incondicional con el pecador. Pero en Emaús a veces se habla mucho de la misericordia de Dios. ¿Y Dios es misericordioso? Sí. Pero no solamente es misericordia, también Él es justicia. Y todos nuestros pecados tienen consecuencias. Entonces, o nos toca reparar y reparamos, o tenemos también precisamente el purgatorio para reparar y para hacer justicia de lo que hicimos aquí en la tierra, de nuestros pecados. Pero muchas veces decimos: es que Él es misericordioso, Él es misericordioso. Sí, donde te llegue la muerte y tú no hayas hecho las cosas correctamente, vas a tener un juicio. Eso se llaman las postrimerías, lo que pasa después de la muerte. Y solamente hay dos realidades: el cielo y el infierno. No son lugares, son estados. Pero tú no puedes llegar al cielo si no estás preparado. Y es que la misma alma lo va sabiendo. Entonces hay otro estado que se llama el purgatorio, que en la Biblia no aparece, es como cárcel. Entonces dice: te llamará el juez y el juez te dará, pero te va a dar un tiempo, y hasta que no purgues en la cárcel toda tu condena, no podrás salir de allá. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Claro, dime. ¿Cómo hacemos para reparar? O sea, tengo entendido que, por ejemplo, una persona que ha cometido aborto repararía, por ejemplo, con 40 días de la vida, o depende de lo que uno haya hecho, ¿cómo puede reparar? Bueno, la reparación de los pecados es de diferentes maneras. Uno, por ejemplo, en mi caso, yo llegué al Señor por una infidelidad.
Y era, supuestamente yo no podía, yo decía que científicamente los hombres necesitamos eyacular y que nosotros tenemos que tener relaciones sexuales porque pues nosotros somos hombres, nosotros producimos espermatozoides todos los días. Y entonces, pues el hombre, ¿sí? Y cuando yo tengo ese problema, el Señor me empieza a mostrar, y bajo la dirección espiritual, que yo debería empezar a reparar sobre el pecado fuerte. Y cómo yo empiezo a reparar todo el daño de todas las mujeres con las que me he acostado. No acostándome y ofreciendo la castidad. Y yo empiezo a ofrecerla. ¿Es difícil? Claro. Pero el Señor dice, con mi gracia te basta. Y empieza uno a orar y encuentra dificultades, pero ya, y el Señor lo va haciendo, ¿sí? Y son más de 10, 11 años en castidad que estamos en eso. Entonces lo que tú dices, una persona que de pronto abortó, ¿cómo puede reparar? Tú lo puedes reparar acá o lo puedes reparar en el purgatorio. Pero, ¿qué ocurre? Un día en el purgatorio es, mejor dicho, eso es terrible. Les cuento que un sacerdote, eso es un testimonio, no me acuerdo cómo se llama el padre, pero el padre decía que en el seminario, con un compañero del seminario, se hicieron una promesa y dijeron: si yo me muero primero, usted va a ofrecerme Eucaristías todo el tiempo por mi alma. Y dijeron que listo. Y cuando uno de ellos falleció, y él empezó a hacer las Eucaristías, y de pronto el sacerdote, como que al otro día se le apareció el alma. El Señor permitió, porque las almas no es que se puedan aparecer, el Señor permite algunas que esa alma pueda acercarse. Pero imagínense que vale la enseñanza. Llega esta alma, tiene un encuentro con el sacerdote vivo y le dice: ¿por qué usted no me atendió? Nosotros hicimos una promesa. Digo, ¿cómo así? Dijo: ¿cuánto tiempo he pasado en el purgatorio por esas Eucaristías que usted ofrecía? Digo, aquí ha pasado un día. Y para él han pasado como 4 o 5 años, una cosa así. Porque el tiempo de Dios, un día para Dios son 1000 años, 1000 días. Ese es un tiempo kairos, es un tiempo muy diferente. Entonces es algo complejo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? En el pecado que hemos tenido, nosotros tratamos de reparar. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, una mujer, un hombre que haya abortado, pues lo que tiene que decir es: venga, voy a llevar a las personas a que no cometan abortos. Venga, los voy a acompañar, voy a ayudarles, acompañarles, voy a entregar mi servicio, mi entrega para ir allá a dar charlas, a decirles que no, a luchar por la vida. Me equivoqué en eso, entonces yo también hago esa reparación en el mismo pecado. Eso es lo ideal, ¿cierto? Y que te cueste, que haya un sacrificio. Porque es muy fácil, otros dicen: ay no, yo no tengo tiempo. Pero ¿sabe qué? Mire, yo doy 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos por los niños y con eso reparo. ¿Hay reparación? Sí, hay algo, pero muy poco, ¿sí? La reparación es que te cueste. Bueno, ¿queda más o menos claro? Esto que mencionaste, el cielo, el purgatorio, el infierno, son estados, esos lugares. ¿Qué quiere decir que sean estados? Lo que pasa es que nosotros pensamos que son lugares, el cielo y el infierno. Entonces nosotros nos imaginamos allá, el cielo es allá arriba y el infierno abajo. No, son estados, porque es que no es un lugar físico. ¿Listo? No es un lugar físico, es un estado. No sabemos qué puede ser. ¿Listo? Porque pues para vivirlo, por ejemplo, aquí estuvo la doctora Gloria Polo y ella tuvo una experiencia mística muy fuerte, y ella, el Señor le permitió ver el purgatorio, ¿sí? Y ella pudo estar allá, y ella dice que eso es impresionante. Dijo: yo no les puedo narrar lo que viví, trato en lo que más o menos como puedo hacerles entender, pero es algo muy complicado para hacernos entender, pero no hay más o menos, ¿no? Entonces no son lugares físicos, no son estados del alma donde está. ¿Ok? Listo. Miren lo que dice acá.
Surgirán muchos falsos profetas. Ojo, habíamos visto el Antiguo Testamento, vimos el Nuevo Testamento con Timoteo, pero ahora vamos a verlo desde el Evangelio. Jesús mismo nos está hablando, no es Pablo, es Jesús. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Ojo con esto. Mire lo que nos decía de los protestantes. Los protestantes nos dicen, muchos, no todos, pero muchos hablan y dicen que usted se va a salvar por solamente la fe, que solamente por creer en Jesús. Nosotros decimos que no solamente, porque eso lo dice Santiago en una de sus cartas. Dice, no solo la fe, también las obras, sino por sus obras. Y mira aquí lo que dice, la caridad, que son las obras, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el final se salvará. Esta es una de las cosas hermosas de la Virgen María. La Virgen María tiene muchas virtudes, pero entre esas está la perseverancia. Y nosotros como católicos cristianos necesitamos perseverar todo el tiempo en la oración, en la santidad, porque es muy complicado. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Nos lo está diciendo. Van a surgir falsos profetas, van a hacer milagros, van a engañar, y también, si fuera posible, a los mismos elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los sacerdotes y nosotros, todos, porque por el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y un profeta qué hace? Lo dijimos en la pasada diapositiva. Exhorta, denuncia o no. Un profeta tiene que denunciar también. No es solamente quedarnos callados. El pecado viene de dos maneras. Cuando yo lo cometo, ¿cierto? Por acción y por omisión. Si yo veo que mi hermano está pecando y con caridad y con amor no le digo, yo estoy omitiendo el pecado. Esto pasa muchísimo. Oigan, porque también llega mucho este caso. Están los papás y me dicen, ay Oscar, es que imagínate que nuestro hijo está viviendo en casa con su novia y no se han casado. Ay, pero es que él está muy chiquito y yo prefiero que él viva en nuestra casa. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Estamos aceptando el pecado, nosotros mismos le estamos aprobando el pecado a nuestros hijos. Mi hijito o mi hijita, usted quiere vivir con su novio, con su novia o lo que sea, hermanito, busque casa, cásese aquí, lo acepto, cásese y venga. Pero si no, yo estoy también siendo cómplice del pecado de ellos. Y después en el juicio se me va a llamar también la atención. Hablábamos de cuando somos padrinos, cuando somos papás y demás. Hemos venido hablando de varias cosas, de la doctrina católica, del catecismo, de muchas cosas, porque tenemos que regirnos a la verdad. Y este es el tema que venimos a tratar. Javi ya les dio el spoiler, ¿no? Ya les dio la palabra. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿No lo saben? Nueva era. La nueva era es algo que los católicos a veces dicen, no haremos así. Yo me acuerdo que cuando yo empecé hace más de 10 años, como al año que empecé mi conversión, a mí me tocó mucho este tema. Y yo empecé a alertar a la gente, a sacerdotes, y yo les decía, oiga, ojo que lo que ustedes están haciendo aquí, eso no es de la iglesia católica. Man, ¿sabe qué me decían? Rectores y coordinadores de grupos. Oscar, no confrontemos, no hablemos de ese tema, porque es que si no se nos va la gente. Jesucristo tenía 5,000 personas y les dijo, tienen que comer de este pan, de mi cuerpo y de mi sangre,
¿Y qué dijeron todo el mundo? Este man está loco, se le corrió la teja. Lo dejaron, después de que comieron, se fueron. Y él le pregunta, los únicos que quedaron fueron los apóstoles, y les pregunta, les dice, ay, vaya, corran y llámenos, díganles que vengan, no hay problema. ¿Qué les dijo? ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Se pueden quedar 12. Como decía, aquí nosotros tenemos que ser radicales, y si tenemos que volver a ser 10, 11 en todo el mundo, se inicia de nuevo, pero no podemos ser tibios. Apocalipsis dice, a los tibios o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito de mi boca. En el Evangelio dice que mi sí sea sí y que mi no sea no. Yo no puedo estar atento desde medio. No les hablemos tan duro a nuestros hermanitos. No, tomémoslos suavecitos, porque de pronto se nos van. Yo tengo que hablarles con la verdad, con amor y caridad, pero yo no puedo estar ocultando verdades, porque es que está jugando el alma, está jugando la vida eterna. Dios no lo quiere, yo le permití eso y Dios murió mañana o este mismo día. El Señor después en el juicio, ¿qué hizo usted? Te callaste callado, para que no te dijeran que tan malo, que tan no sé qué, que tan exagerado. Te quedaste callado. Ese es el problema, hermanos. Muchos empiezan, no sea exagerado, ¿en serio? Con lo del Halloween. ¿Eso qué tiene de malo que los niños se disfracen si ellos son buenos? ¿Y qué hay atrás? ¿Acaso usted vive una vida espiritual que hay? ¿Usted sabe qué se mueve detrás? ¿Usted sabe por qué se pierden los niños? ¿Usted sabe qué son los aquelarres? ¿Usted sabe qué es todo lo que viene atrás? ¿Qué es el paganismo? ¿Qué están haciendo los satánicos? Por eso aquí vamos al fondo, vamos a la verdad, vamos a indagar absolutamente todo. En la nueva era, todo el mundo me dice, Oscar, pero es que a mí se me hace que a mí practicar esto o hacer esto a mí me ha acercado a Dios. Y yo le digo, Dios es un Dios celoso. ¿A cuál Dios te estás acercando? ¿Al Dios de la palabra? ¿A Jesús? ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿O a tu Dios? Al que se quiere, que tú quieres que se acomode a ti. Ese era yo. Porque yo era católico para unas cosas, protestante para otras, hinduista y budista para otras. Yo creía en la reencarnación y creía en una cantidad de cosas. Y yo decía, es que los sacerdotes tienen que casarse, pobrecitos. ¿A mí qué me va a venir a dar consejos un sacerdote si ese nunca se ha casado? Y ese es el cuento. Yo pertenezco a un ministerio que llama Jesús Salva a mi familia. Entonces, pero un sacerdote que me va a estar dando consejos a mí de matrimonio, si no tiene que padecer esa locura de estar con una mujer que te está cantaletiendo todo el bendito día, que se dejó de arreglar, que se le escurrió todo y ahora me llegó una niña así toda linda, cariñosa, hermosa. Yo solamente yo no le hago nada, yo nomás le ayudo a pagarle el apartamento y a pagarle la carrera, no más. La saco de vez en cuando, no más. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es que el que habla no es el sacerdote, habla es el Espíritu Santo. Pero si el sacerdote de verdad es consagrado, porque si el sacerdote también está en otras prácticas, tiene sus tendencias y sus cosas, pues no va a ser un buen director espiritual. Yo se los digo con todo el amor, pero es que tenemos que abrir los ojos. A mí, de cada 10 personas que entran en crisis matrimonial, sea hombre o mujer, me han dicho 8 o 9,
Oscar, ¿qué hago? Porque es que yo le he dicho al padre, padre, estoy en una crisis esperando a mi esposo, mi esposa hace 1 año, 2 años, 5, 10, 15, y el padre me dice, ay, mijita, mijito, usted está muy joven, usted merece otra persona, haga la nulidad y listo, ya, consígase otra persona y no sufra. Pero llegamos después de 4 o 5 años donde el sacerdote, ay, padre, ora por mi esposo que esté con esa mujer hace 5 años y nada, que vuelve a la casa. A ver, 5 años sufriendo y en la misma, iba todos los días a la Eucaristía. O sea, el Señor no ha hecho una obra en el corazón de esa mujer, no ha pasado por un proceso de sanación para ya llegar de otra manera. Pues también entiendan, un sacerdote viendo a una mujer sufriendo 5 años, si está sufriendo así, imagínate cómo sufría antes. El problema es que Dios no ha ocupado mi corazón. Ella no le ha dado el lugar a Dios. Muy bien, no ha permitido. Porque ¿quién es el Dios? El esposo. Y eso se llama idolatría. Lo importante es que el esposo llegue a casa. Así como les dije en el anterior, no importa, yo le pagué a la señora, pero volvió y eso el Señor quería que restauráramos nuestro hogar. Ya se restauró con la fotico agarrada y todo eso. La fotico no le puedo quitar el moñito y que eso que le puso porque si no se va. ¿Cierto? Bueno, entonces empecemos la nueva era, hacer cabaleja de Dios. Ya estamos casi y no vamos ni la tercera parte. Pero aquí lo importante es ir a las fuentes, es conocer absolutamente todo para entenderlo. Porque a mí me llegan, Oscar, ¿es malo para practicar el yoga? Oscar, ¿el mindfulness es bueno? Oscar, ¿es bueno el enneagrama? Oscar, ¿es bueno el tarot? Oscar, ¿y si hago de medium, mandalas? Yo, ay hermano, acá uno me toca darle una charla de 1 hora, 1 hora y media. Entonces nosotros vamos, a las fuentes, a los principios, a todo para que discernamos, aprendamos a discernir. Y por eso vamos de la convicción a la certeza. Cuando yo ya a ustedes les doy unas cosas, ustedes van a decir, ay, mire, esto es de este principio, esto es de aquí, esto es de acá. O nos vamos a la raíz y empezamos a investigar. ¿Yoga qué es? ¿Quién ha practicado aquí yoga? Sí, no hay problema, hay varios que han practicado. 1, 2, listo. Les aseguro que la mayoría de ustedes ni siquiera sabe de dónde viene el yoga, ni siquiera sabe qué significa, ni siquiera sabe cuáles son los principios. Y lo practicamos porque me dijeron que es bueno. Ahorita los médicos nos van diciendo, ay, mira, tienes que hacer ejercicios cardiovasculares, me pasó a mí, así que haz pilates o haz yoga. Pero nosotros que tenemos que ir al principio. Entonces, la nueva era, ¿me acerca o me aleja de Dios? Y eso es lo que vamos a ir mirando. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Imagínense todo esto. Principios y precursores modernos. Yo creo. Doctrina de la nueva era. Posición frente a la Biblia y la Iglesia Católica y las vertientes. Las vertientes son las que yo les dije. Pero es que tenemos que entender los pilares y demás. Vamos a hacer un análisis muy cortico. ¿Quiénes de aquí han practicado nueva era? ¿O quiénes no? Mejor dicho, levanten la mano quienes no han practicado nueva era. Listo, bueno, casi la mitad dicen que no han practicado nueva era. Ahora yo les digo lo siguiente. Yo les diría que todos hemos practicado nueva era. Por favor, ahora levanten la mano, escuchen, levanten la mano los que no han leído el horóscopo. 1, 2. De resto, todos hemos leído el horóscopo. O sea, todos ya hemos estado inmersos en la nueva era. Todos. Todos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos lo había dicho Deuteronomio 18:10. No nos atrasemos nuevamente. ¿Sí? Pero vamos a ver en qué se basa la nueva era. Y la nueva era se basa en la astrología. Díganme qué es la astrología, por favor. El estudio de los astros. La ubicación de los planetas en determinado tiempo, bueno, lo que les asignan Bueno. las personas que... Entonces,
Ojo, porque mire, ahí empezamos a equivocarnos. ¿La astronomía es una ciencia? Sí. ¿La astrología? Muy bien. La astronomía es la ciencia que estudia los astros, la distancia, la composición y demás. La astronomía es una ciencia. La astrología no es ciencia. La astrología es una teoría. ¿Se acuerda que allá hablaba de teorías y que mucho cuidado con fábulas, teorías y no sé qué? ¿Por qué? Porque la astrología dice que los astros tienen un efecto sobre nosotros. Y entonces si Mercurio está cerca a Venus, entonces yo voy a estar triste. Que si la luna gira para un lado y no sé qué, entonces estoy yo para casarme en esa época. Entonces es la posición y todo de los astros frente a mí, lo que ellos tienen sobre mí. Y nosotros en eso no creemos. El Señor nos dice en la palabra en Deuteronomio que nadie practique ni la astrología ni nada de todo eso. Y nosotros de por sí ya hicimos horóscopo, ya leímos el horóscopo, hemos ido a la carta astral, hemos acudido a divinos que nos lean, que nos digan, que no sé qué, una cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre, el ser humano como tal, quiere normalmente conocer qué le va a pasar. Es una tentación que tiene. Y el Señor nos dice en la palabra que no, ahí hablábamos del catecismo. En el catecismo nos habla sobre la adivinación, sobre la magia, sobre la superstición, y nos dice que el futuro no busquemos predecir el futuro. Me van a preguntar, ¿y los profetas? Los profetas son diferentes. ¿Por qué los profetas no hablan claramente? Isaías, ¿cuántos años antes de que Jesús naciera, estuvo profetizando que iba a nacer el Emanuel de una virgen y no sé qué? Eso es en Isaías 5:22, creo que es. Como 400, 500 años antes. Imagínate, 730 antes de Cristo. ¿Y cuándo lo entendieron? Hasta cuando después Jesús nació. Es muy diferente profetizar que adivinar. Hay don de profetización y hay antidón de adivinación. La mayoría de las iglesias protestantes que les profesan y que son profetas, ellos son adivinos, no son ningunos profetas. Y el que se proclama como profeta, ya le falta humildad y ya se está vanagloriando. Entonces empecemos con la astrología. Entonces, la astrología, la influencia que tienen los astros sobre mi personalidad. Es de lo principal en la nueva era está la astrología y se basa en eso. Vamos a tocar nomás los principios de la astrología, cuáles son de la nueva era y qué nos dice. Esto es como una carta astral. Y aquí nos dice Tauros, Aries, Piscis, Acuarios, Capricornio. ¿Qué es eso? Eso sí saben, ¿no? Pero les pregunto una palabra y ahí sí olvídense. Eso sí se saben cuál es el signo, con quién es compatible, con quién no, pero el resto no. Eso es lo primero, como católicos tenemos que empezar a borrar, sacar del chip eso, que nosotros somos X o Y signo zodiacal. Eso es lo primero. Y a veces cuesta, porque a veces nosotros nos hemos creído eso y ya lo tenemos implícito. Listo. ¿Qué nos dicen los principios? Vámonos a ir a la antigüedad. Dice, y empieza en la era de Tauro. Y miren que Tauro está aquí, en la carta astral. ¿Sí? Nos dice que la era de Tauro, más o menos, porque aquí no es exacto, no es ciencia, dice que la era de Tauro va desde el 4304 a.C. hasta el 2154 a.C. Y decía que predominaban las religiones de Mesopotamia, Babilonia, Egipto y Creta. Y el símbolo astrológico era el toro. ¿Se acuerdan que con Moisés hicieron un toro? Y cuando eran dioses y todo, ¿qué eran? Normalmente toros.
y sacrificaban toros, hacían toros y todo eso, y siempre estaba ahí. Tauro, ¿listo? Después dicen que en los 2154, después de Tauro, ¿qué sigue? Hacia la izquierda. ¿Y Aries qué animalito es? ¿No se acuerdan? Un carnerito, un corderito. Y entonces ellos dicen que esa época va desde el 2154 a.C. hasta el 4 a.C. Y predominaba la religión mosaico-judaica y el símbolo astrológico era el carnero. Cuando estaban en la Pascua, ¿qué era lo que sacrificaban? Un cordero, un carnero. Ay, mágica, sí coincide, ¿no? ¿Cierto? Después de Aries, ¿qué sigue? Piscis. ¿Y cuál es el animalito de Piscis? Oiga, pero es que se lo saben todos ustedes. Buenos para la astrología, ¿no? Sigue un pez. Era de Piscis. Y dice que va desde el 4 a.C. Y esto le hicieron una modificación hace más o menos unos 25 años, 30. Porque decían que iba hasta el 2000. Y el 2000 pasó. En el 2000 se supone que ¿qué iba a pasar? Que se acababa el mundo, que iba a haber una cantidad. Entonces ellos decidieron, no, démosle unos 150 añitos más por ahí, por el 2146. Desde el 4 a.C. hasta el 2146. Y miren lo que ellos dicen: sería la etapa de transición del mes cósmico de Piscis al de Acuario. Después de Piscis va Acuario. Piscis es el pez, ¿no? Esta teoría es imaginaria porque no corresponde a los cálculos astronómicos. Símbolo astrológico, el pez. ¿Cuál era el símbolo que utilizaba Cristo? El pez. El pez. El ictius se le llama. Y entonces cuando ellos eran perseguidos, unos llegaban y hacían así, y el otro lo completaban. Entonces decían, ay, ¿usted es cristiano? Sí. Y se iban y a escondiditas para que no viera. Por eso se hacía ese signo, el pececito, el ictius, ¿ok? Es uno de los primeros símbolos cristianos. Por eso muchos vamos a ver el pececito ahí. Oigan, pero de verdad todo coincide. Pero si nosotros nos vamos a ver, primero era el toro y coincidía con la parte del toro que se veneraba, ¿cierto? Después el carnero o el cordero, y también en esa época coincidía. Y después coincidía el pez. Y entonces ahora que viene según ellos, viene Acuario, y Acuario es agua. Pero vamos a ver una cosa, ¿en serio? Esto es una teoría, y toda la teoría se supone que esto es mundial. Y si fuera mundial y de todo el universo, solamente se están fijando en la parte del cristianismo, porque fue todo el toro con los judíos, después el cordero también, o carnero, con los judíos en la Pascua, y después con Jesucristo. Y si el resto del mundo era pagano, ¿se dan cuenta que solamente van hacia un solo sector? Hacia todo lo que ha ido con Jesús, y atrás donde empieza el pueblo elegido de Dios, donde es un pueblo monoteísta. ¿Por qué? Porque luchan precisamente contra ese Dios único y verdadero que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dicen de Acuario? Esa va desde el 2146, acuérdense que ya le agregaron unos añitos, hasta el 4296, unos 2000 añitos, todos son así más o menos. Pero ¿qué dicen esta era de Acuario? Y lo vamos a escuchar. La era de Acuario implicaría vida, fluidez y bienestar. La era de Cristo, llamada del pez, estaría por terminar. ¿Cuánto se nos ha dicho que la Iglesia Católica ya va a acabar y que ya está en sus últimas, que está desapareciendo, que está acabando, que se está debilitando, y hay cismas por un lado, cismas por el otro? Ahorita viene ese cisma que, bendito Dios, se ha venido trancando con la Iglesia alemana, ¿cierto? Porque la Iglesia alemana hay muchos obispos
que están de acuerdo con los matrimonios gays, con el homosexualismo, están de acuerdo también que hayan sacerdotisas y una cantidad de cosas. Ahí podemos ver otro cisma fuertísimo. Dicen que va a haber otro cisma más fuerte que el del protestantismo, así que seremos muy pocos. Por eso, o estamos, o es ir, o no. O somos fríos o calientes. Y dice, estaría por terminar, y el nuevo avatar o Mesías se llamaría Maitreya, el símbolo astrológico es el agua. ¿Por qué el agua? Porque en el agua todo es diferente, no es una realidad. ¿En el agua usted pesa igual? No. Entonces usted va a estar variando. Por eso se te dice que Dios es el mismo. En todas las religiones es el mismo Dios, que no importa lo que haya, que lo importante es que tú te ames y que Dios es amor y una cantidad de cosas. Entonces hay una inmersión de nosotros en el agua y empieza todo a fluir de acuerdo a como tú quieras. Tú puedes estar en la profundidad o en la superficie y va a estar perfecto. Bueno, aquí terminamos esta parte y les dejo con esto, porque pues creo que ya son las 12:10 y no sé, Julito, qué va a decir, porque esto es bastante largo y estamos iniciando. La nueva era, se saca de una revista Will Mystic o Mystic, que es de la nueva era como tal, y dice, se basa en el gnosticismo y pseudopensamiento, donde existe una religión universal, todos nos unimos en una misma religión, sin dogmas. ¿Dogmas es qué? ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe que yo tengo que creer. Para nosotros los católicos tenemos dogmas de la Virgen María, el dogma que Jesús está presente y real en la Santa Eucaristía, y yo lo tengo que creer. Si no lo creo, pues no pertenezco a la religión católica. Libertad de creencias, donde fluye el amor entre todas las naciones. Eso no es lo que se nos está diciendo, donde cada uno encuentre su bienestar en paz y armonía entre el hombre, la naturaleza y el universo. Y este es un dibujo de ellos, es un todo. Entonces no es un Dios personal como nosotros lo tenemos en la Iglesia Católica, es un Dios diferente, que eso es lo que vamos a entender, que es panteísmo, ¿listo? Que es también la parte del panteísmo, que es un todo, que son energías, fuerzas, bueno, en fin. Aquí nos muestran que estamos rodeados todos, que todos somos iguales. Si se dan cuenta, aquí es como un Jesús, aquí hay como un budista, aquí hay un indígena, aquí hay un papa, aquí hay una mujer, todos unidos en torno al sol, en torno a un universo, en torno a una naturaleza. Porque eso es lo que la nueva era más o menos nos va diciendo, pero todo eso lo entenderemos después. Bueno, entonces creo que ahí finalizamos, cerramos el día de hoy. Este tema da para muchísimo. O sea, si nos ponemos a ver las vertientes, aquí nos pueden dar tranquilamente las 8 o 10 de la noche. Tendríamos que organizarnos para hacer una jornada más extensa con todos, disponer de un día, yo creo. Esto se da como para un seminario que tendría que llamarse obviamente